Dios les bendiga, hermanos. Pues bueno, tuve que cortar, como les mencioné. Estoy aquí con el padre Nicolás Sánchez Toledano. Algunos ya lo conocen por su canal de YouTube. Y vamos a hacer la dinámica, de hecho, para comentar esto mismo que estaba diciendo. Dejen nomás abrir un poquito la toma. Ahí, padre. Buenas tardes. De hecho, un poquito más así. Un saludo a todos. Aquí Cristian lo he agarrado de taxista hoy. Está bien. A ver, un poquito para resumen. Le estaba contando ahorita, de hecho, el padre, de que pues hablé con ChatGPT y que le pedí estadísticas de las 5 razones principales por las cuales un católico se hace protestante, y que se me hace interesante que las 3 primeras estén muy enraizadas en lo que es un individualismo, un concepto de la fe individualista, no de eclesia, no de comunidad como tal, sino individual. La primera es problemas con la autoridad, y esto pues ya yo les mencionaba de que pues básicamente el cristiano no católico generalmente se vuelve papa de sí mismo, pontífice de sí mismo, pero le decía, padre, también a la gente de que hay que tener mucho cuidado porque criticamos a los católicos que ya se fueron de este individualismo, de menospreciar la autoridad del Papa y ellos convertirse en su propia autoridad eclesial. Y, por ejemplo, lo hemos visto en el pontificado del Papa Francisco, muchos que hacen apologética, que presumen de ser los verdaderos católicos, etcétera, curiosamente están continuamente minando la autoridad del Papa. Entonces digo, es curioso porque ellos se podrían decir que están muy lejos del protestantismo, pero están caminando más o menos por la misma vía del individualismo, o sea, les queda chica la autoridad del Papa, ¿eh? Pero bueno, vamos por esa parte. Y de una interpretación de la tradición, ¿no? Ya. Que ellos piensan que la tradición tiene que ser interpretada de una determinada manera y que el Papa se desvía de esa interpretación, ¿no? Entonces se convierten ellos en los garantes de la tradición recibida, no al Papa dentro de su ministerio petrino. Yo digo, ¿cómo se puede conjugar una cosa con otra? Es lo que yo veo que no es posible, ¿no? Claro. Sí, porque forma parte del individualismo que tú has dicho, que también nos afecta a los católicos. Ya, sí. Somos de nuestra cultura sin darnos cuenta muchas veces, y estamos razonando con los mismos principios de esta cultura que es subjetivista, que es individualista. Ya, sí, por ejemplo, usted es párroco y todo esto, en su perspectiva, ¿de dónde cree que viene esta cuestión que tiende a estarse continuamente revelando a una autoridad legítima de la Iglesia para precisamente convertirse uno en su propia autoridad? ¿Hay una cuestión que usted vea? Yo creo que es una cuestión personal, ¿eh? Al fin y al cabo, no creo que sea solamente teológica. Hay una raíz, en el fondo también, del principio de autonomía, también tan endiosado, que nosotros lo exaltamos por encima de todo, ¿no? Y si pienso yo, si esta persona, aunque sea una autoridad, un obispo, un sacerdote, el Papa, yo lo puedo cuestionar, porque ahora es la época del laico, ¿no? Y el laico tiene derechos en el derecho canónico, y ¿qué se resalta ahí? El principio de autonomía y libertad. Claro. Por encima de todo. Esto ahorita, antes de que nos conectaran, el padre también decía, es también lo que está detrás, por ejemplo, ya hablando de una cuestión más sociológica y política, por ejemplo, del liberalismo, concretamente, que hemos visto ahorita líderes libertarios y todo eso, que desprecian el principio del bien común, precisamente porque se entiende la cuestión en clave individual y no en clave de un bien para todos. Pero es el endiosamiento de la razón. ¿No? También. Sí, son reflexiones que he ido haciendo, y dentro de lo que es la palabra de Dios también, pensarla como la palabra de Dios ha sido dada para todos, porque el Espíritu Santo ha sido dado para todos. Bueno, la palabra de Dios surge en la Iglesia, se transmite en la Iglesia y se interpreta en la Iglesia, por lo tanto la Iglesia se recibe y se interpreta dentro de, por eso está el criterio de interpretación de la analogía de la fe.
dentro de los criterios de la Dei Verbum, del Vaticano II. Sí, yo le comentaba porque usted recientemente dio una clase algo de esto, ¿no? Del catecismo. De catecismo, ¿no? Sí, exactamente. Entonces que yo le mencionaba al padre de que hay una cosa que decía este obispo de los que hablo mucho, don Enrique Suárez, que ojalá ya pronto en proceso de beatificación, que él decía, ojo con algo que suena bonito, que decir, Cristo murió por mí, para salvarme. O sea, si somos estrictos, eso teológicamente está equivocado, dice, porque Cristo no me salvó en cuanto a mí individual, sino en cuanto que soy parte de un cuerpo. Sí, pero en cuanto que no te afecta a ti, no te va a transformar. O sea, esa es la idea, ¿no? El mismo San Ignacio de Loyola, cuando medita y contempla la pasión de Cristo, la cuarta semana, tercera o cuarta semana de los ejercicios, va a decir, Él murió por mí, ¿qué tengo que hacer ahora yo por Él, ¿no? O sea, ese morir por mí significa que hasta que no llega a mí, no me transforma. Claro. Pero Cristo ha muerto por muchos. Claro. Es ese poloi que es por todos, ¿verdad? Y que esa muerte y ese misterio de salvación llega. O sea, lo que se refiere a decir, o sea, muere por mí, pero en el contexto comunitario. Exactamente. Es decir, no en un contexto que muere conmigo y no me importa de los demás. No, porque esa muerte se mantiene viva, entre comillas, valga la paradoja, ¿no? Se mantiene viva en la historia por la comunidad que ha sido, que ha recibido esa salvación, que es la Iglesia, es el pueblo de Dios. Sí. Y dos cosas, por ejemplo, hay una frase que decía el Papa Benedicto, bueno, lo decía como cardenal Ratzinger, está en uno de sus libros de entrevista, que él decía, en el fondo, un católico, si no son felices todos, nunca en realidad es totalmente feliz. Siempre hay algo que le queda al católico. O sea, no tiene plenitud si en realidad la plenitud no la participan todos, ¿no? O sea, porque no puede decir, ok, yo estoy feliz completamente y desentenderse de que hay un cuerpo, de hecho, místico de la Iglesia. Pero lo otro, con la referencia a estas, pues, pseudo religiosidad, casi básicamente superstición, en la que ya muchos, por ejemplo, muchos católicos, inclusive también protestantes, dejan la práctica religiosa por cuestiones New Age, y de superstición y auras, energías y todo esto, pero volvemos a lo mismo, es un contexto en donde yo puedo ser autoridad propiamente. De hecho, yo si coloco las velas de tal forma, tengo la autoridad de poder pedir tal cosa, ¿verdad? Siempre soy yo y Dios. Exacto, soy yo y Dios. Es mi Dios, ¿no? Mi Diosito, nunca me ha abandonado. Esa dimensión personal es importante, pero cuando uno se encuentra con Jesucristo, tiene que darse cuenta que se ha encontrado en una comunidad que se lo ha presentado, se lo ha transmitido y está vivo en ella. Gracias a esa comunidad que sigue viviendo de la gracia, de la presencia de Cristo en el don del Espíritu Santo, y por lo tanto esa presencia se celebra en los sacramentos, es la que transmite también. Sí, luego porque también uno ve que muchos de estos católicos se van a se van a los bautistas, evidentemente son autoridades de sí mismos, le dan cierta autoridad posiblemente al pastor como tal, pero si hay algún conflicto de autoridad, en automático brincan a otra denominación o brincan, o sea, y eso es un cuento de nunca acabar cuando uno se vuelve autoridad de sí mismo, porque siempre habrá el riesgo de estar en un lugar en donde... Hasta que piense como yo. Sí, mientras piense como yo está bien, mientras que deje de pensar y empecemos a disentir en cosas que consideramos nosotros mismos importantes, digo, pues ya no, yo aquí no, yo tengo que ir para otro lado, ¿no? De hecho, el mismo don Enrique Suárez, este obispo brasileño con olor que muere un olor de santidad, en una plática con seminaristas les decía, dice, yo no soy tonto, yo sé que muchos han entrado al seminario y todo esto porque comulgan mucho con mi visión pastoral, litúrgica y todo esto. Le dice, pero yo no les voy a hacer eterno. A mí me van a poder cambiar o yo me voy a morir, y yo desde ahora les pido que a mi sucesor le quieran y le estimen, aun cuando pueda tener otra sensibilidad teológica, y que puedan encontrar el punto de unidad en la autoridad de mi sucesor.
porque si no hemos visto, por ejemplo, digo, sin mencionar nombres, sacerdotes que inclusive ya la iglesia ha sancionado porque iban brincando de diócesis en diócesis, etcétera, porque sí me permite hacer en mi ministerio, no sé, provida. Pero luego le dicen, no, pero yo quiero que también estés en las parroquias. No, yo he nacido solamente a dar O sea, básicamente van buscando un obispo siempre que se acomode a la agenda que ellos tienen, ¿verdad? Entonces, me parece que evidentemente si hay un carisma y todo esto, perfecto, ¿eh? Pero luego, si ese carisma se ve retado un poquito, ellos olvidan lo principal, que es su sacerdocio, ¿eh? O sea, Dentro de eso, dentro de las redes, pensando lo que tú me dices, para mí se une a otro problema y otra problemática, es convertir las plataformas digitales en la palestra, vamos a decir, de opiniones teológicas de gente que no son teólogos, ¿no? Es decir, no discuten cosas que corresponden al académico, que no corresponde tanto a cada uno de nosotros, que vamos a decir que somos cristianos de a pie, y que lo que tenemos que hacer es profundizar nuestra fe, ¿verdad? Y dejarnos también ayudar en esa profundización y comprensión por lo que es el magisterio de la Iglesia. Porque no todo lo que uno podría decir en otros ámbitos se debe decir, y eso no es engañar a la gente. Es simplemente que no es el lugar donde vamos a hacer progresar a la teología o la comprensión de nuestra fe, ¿no? Y muchas veces hay discusiones que yo veo a un nivel de personas que saben, que se forman, que leen, pero que no son académicas ni mucho menos, pero que se intentan mantener o piensan que sus discursos van a ese nivel académico. Yo digo lo que son discusiones de tesis doctorales e investigaciones, ellos las dan por hechas como si fuese la verdad más absoluta de todas, ¿no? Ya. Sí, luego una vez usted me mencionó que bueno, ya daría para otro tema, pero de cómo el propio teólogo también va haciendo sus trabajos de síntesis, o sea, porque luego rápido se le puede apalear al teólogo como tal, y ver que va dentro de un camino, ¿eh? O sea, lo que iba razonando Ratzinger en los años 60 fue agarrando más cuerpo en los 70s, y posiblemente ya otras cosas ya no las cree tal como es. O sea, ya no las decía de la misma manera. Exactamente. Entonces, porque luego a veces somos demasiado severos en este sentido. Primero, sin ser teólogos y sin ser académicos. Hay un dicho que dice, los patos le tiran a las escopetas, ¿eh? Entonces ya ahorita hay alguien que le corrige al Papa y que le corrige al obispo. A todo el mundo. A todo el mundo. Y si acaso hizo un curso por ahí por internet de apologética, ¿eh? Entonces hay una soberbia, una megalomanía por ahí. Pero luego, repito, dándosela por bueno, es que ni siquiera esas críticas son como objetivas o realistas, ¿no? Entendiendo que el teólogo también lleva un camino de síntesis, ¿verdad? De que va... sí, o sea, como nos gusta como estigmatizar, ¿verdad? Sí. Yo tenía un profesor en teología fundamental que es Fisichella, okay. El señor Fisichella, que está en el dicasterio para la evangelización de los pueblos. ¿Fue profesor suyo? Fue profesor mío. Ah, viene. Sí, nos daba teología fundamental y él hablaba de cuál era la misión del teólogo, ¿no? Y decía, el teólogo es como una especie de puente entre el pueblo de Dios y el magisterio. O sea, el teólogo reflexiona sobre la fe desde la fe del pueblo de Dios, desde la vivencia, desde la práctica, y por otro lado, acogiendo el magisterio de la Iglesia, pero va a proponer nuevas vías de comprensión también, porque esa es su labor. Claro. Pero no se hace doctrina católica si no es asumida por el magisterio mismo, ¿no? En un documento oficial. Entonces, esa es la tarea del teólogo. Por eso digo que muchas veces, muchas personas que no han recibido ese ministerio de teólogos se convierten en teólogos, ¿no? Uno podrá, lo que hacemos, compartimos, reflexionamos sobre nuestra fe, hablamos de lo que nos interesa, ¿verdad? Y de lo que consideramos en la evangelización que es bueno, para dentro de la Iglesia y para
los que nos escuchan desde fuera, ¿no? Claro. Pero esas discusiones que se llevan hoy, a mí yo no estoy convencido de ellas. Yo, si son diálogos fraternos, sí. Claro. Si son discusiones que llaman ellos apologéticas, en ese sentido, para ver quién gana, Son luchas de poder. es una lucha dialéctica. Al final es una lucha dialéctica, no es ni siquiera argumental. Sí, pero también inclusive puede haber, porque los ha habido, y sobre todo en este pontificado, teólogos, hablamos ya laicos o de la jerarquía, que sí tienen un estatus académico y todo esto, y por ejemplo han sido críticos sistemáticos del Papa, pero hay un documento que sacó Benedicto XVI, ahorita no me recuerdo el nombre, en donde también habla el modus operandi que debe tener el teólogo católico, que dice, puede disentir de lo que puede decir el magisterio del Papa o alguna cosa, y de entrada dice, desde luego, pero nunca será mediante medios públicos de difusión. Porque no será en la cuestión privada. No todo el mundo está preparado para escuchar esas cosas. Exacto. Eso es lógica básica en la evangelización, de adaptarse a la presión. Pablo ya lo hacía. No a todos se les puede decir lo mismo y de la misma manera. No puede ser. Uno tiene que ver el ambiente donde se encuentran las personas y cuál va a ser el discurso más adecuado para el bien de esas personas. Eso es lo que a veces nos cuesta pensar, ¿no? Claro. Nosotros pensamos que podemos decir cualquier cosa que pensemos, que opinemos, no importando quién nos escuche o quién no nos escuche. O inclusive verdades realmente definidas ya por la Iglesia y todo esto, pero que a veces uno pierde la casuística. Por ejemplo, yo a veces le digo a la gente, por ejemplo, tú necesitas hacerle entender a una muchacha la figura de la Trinidad de Dios como Padre, pero ella, la referencia de paternidad es su padre biológico que abusó de ella. Entonces luego uno dice, la cosa es como darle una clase de teología de por qué Dios es Padre, la figura del Padre y todo eso, y ya en la experiencia pastoral usted mismo seguramente lo ha visto, no pasa ya por la cabeza. La chica necesita una experiencia de paternidad, no conceptos de paternidad, porque la referencia de paternidad para ella ha sido una figura que ha quedado herida. Entonces, ¿cómo ella puede hacer el ejercicio de que Dios es Padre cuando la referencia de paternidad ha sido de abuso? Entonces, a veces también en las dinámicas apologéticas o de evangelización, sobre todo en Internet, me parece, sin menospreciar la labor de nadie, pero me parece que muchos que, entre comillas, evangelizan en Internet, parece que nunca han hecho un trabajo pastoral con la gente, directa. O sea, que hablan más del concepto y no tienen como una praxis de tratar los problemas concretos de la gente. Sí. Las personas, siempre el trato con las personas te hace aterrizar y te das cuenta que no todos tienen que ir por el mismo camino. Claro. No a todos se les puede decir las mismas cosas y en el mismo momento, sobre todo en el acompañamiento personal. Y lo que hoy no capta una persona, a lo mejor lo capta dentro de 3 años. Exactamente. ¿No? Yo me he dado cuenta muchas veces cuando yo iniciaba las comunidades bíblicas y explicaba sobre todo cómo interpretar la Biblia y empezaba a explicar el libro del Génesis. Recuerdo todavía que les extrañaba a las personas que yo dijera que eso no hay que interpretarlo literalmente, ¿no? Sino que hay que entender el lenguaje en el que está expresado ese mensaje de salvación que se encuentra en la Biblia ya desde la creación, en un lenguaje mítico. Entonces, para explicar eso, al final ya tuve que decir, porque se quedaban como dices, vamos a ver, ¿desde cuándo las serpientes hablan, caramba? ¿No? Entonces, cuando hablamos también de Caín y Abel, que quedan al arbitrio de otras personas que los encontrarán, ¿y dónde están esas personas? ¿Es que había más personas ya entonces o no había más personas? Todos esos detalles históricos, ¿verdad?, que te hacen dar cuenta que el lenguaje que se está usando es un lenguaje de salvación, es un lenguaje, yo siempre digo, la pregunta que hay que hacer a la Biblia no es cómo fueron las cosas, aunque están basadas en cómo fueron las cosas, sino cómo tengo que vivir para vivir como hijo o hija de Dios y por lo tanto llegar a la salvación. Ese es el mensaje, la pregunta que hay que hacer a la Biblia, ¿no?
De hecho, me brinco un poquito a la tercera razón. Bueno, nuevamente ChatGPT decía que las 3 razones principales por las que un católico sea protestante es el problema de la autoridad, Sí, que se resiste a la autoridad que la Iglesia Católica reconoce. 2 es la cuestión litúrgica, ahorita la tocamos, pero ahorita que está tocando esto con la cuestión de la Biblia, la tercera dice el, el principio protestante de la sola escritura. Y esto, pues ha habido siempre muchos debates, sobre todo en internet, y se habla de que realmente no es el Papa el infalible, la palabra de Dios es la infalible y todo esto, pero se me hace curioso el concepto de infalibilidad que tienen, porque, por ejemplo, yo decía un poco con jocosidad, alguien le respondía, decía, a protestantes, si la palabra de Dios infalible, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, no me recuerdo si es en Números, es en una parte del Pentateuco, menciona que los murciélagos son aves. Los pone dentro del catálogo de aves a los murciélagos, ¿no? Entonces, entendiendo como muchos entienden la infalibilidad de la Biblia, ahí va a hacer un hazme reír con los que no con los ateos o los no cristianos, etcétera. O sea, ¿en realidad tú crees que un murciélago es un ave? ¿Verdad? O hay que ver el contexto concreto de por qué incluyen al murciélago dentro de las aves en el Antiguo Testamento, ¿eh? Entonces, Es que decir la sola escritura para mí me da la sensación que están considerando la escritura como escrita con puño y letra de Dios. Exacto, el concepto de inspiración es el problema. Sí, claro. Ya. En el fondo es ese. Es no aceptar que la revelación ha venido por medio de hombres. Ya. O sea, ha sido por inspiración de hombres que formaban parte de un pueblo. Claro. Y que dentro del pueblo han surgido, como esas personas que llamamos geógrafos inspiradas, que han recogido la historia del pueblo, pero con la visión de la presencia de Dios en ella. Claro. Y eso es lo que ese pueblo ha cogido y se ha identificado con esas historias, porque realmente es lo que han vivido ellos, ¿no? Entonces eso es lo que ha hecho que a lo largo de toda la historia pues se haya considerado como palabra inspirada y por lo tanto como palabra divina, pero es el pueblo que la transmite. Yeah. Es una palabra dada al pueblo por medio de unas personas que han sido líderes del pueblo u otras que en un momento determinado han escrito la experiencia de ese pueblo, acogida por ese mismo pueblo y transmitida después por ese mismo pueblo. O sea, el elemento humano de palabra de Dios en una palabra humana. De hecho, la Dei Verbum lo dice. Ya, y eso yo creo que es un problema muy protestante, que en el fondo parece como que tienen problema en profundizar en el misterio de la encarnación. Porque, y lo digo, repito, o sea, como en la primera parte del video, mi respeto para los que no son católicos y están viendo esto. Sí, aquí no se habla en contra de nadie, sí. se está yo lo hago una cuestión de reflexionando sobre una realidad. Y ¿no? un ejercicio de autocrítica. ¿Por qué? Porque, repito, hay muchos que supuestamente están haciendo apologética católica, pero en principios y también en actitud son muy protestantes, aunque no lo reconozcan. Son muy de sola escritura. Sí. Entonces, ¿dónde está la Biblia? Ya. ¿Dónde está la Biblia? Y la misma manera como, por ejemplo, repito, con esta crítica y juego sucio que a veces le han hecho al Papa Francisco, es mucho en esa tónica, ¿va? Pero Trento dice esto, etcétera, y dice que, no sé, esta regla era a perpetuidad, ¿va? Entonces, y no ven el contexto del término a perpetuidad en el magisterio antiguo de la Iglesia. Sí, cómo se consideraba antes. Exacto. Entonces, esto, si el Papa está haciendo reformas de esto, está yendo en contra de lo que un Papa dijo que no se podía cambiar a perpetuidad y todo eso. Entonces, es una cuestión que me parece que ahí es donde, queriendo ser católicos, cada vez se asemejan más al protestantismo. Porque yo entiendo, el protestante tiene un problema en lo que llamamos las causas segundas, ¿verdad? O sea, ellos siempre ven a Dios actuando directo, no necesitan ni la Virgen, ni los santos, ni intermediarios, ni nada de eso. Entonces, es Dios y yo personalmente. Sí, la Biblia pero ellos sí son intermediarios, pero ellos sí son. También, luego se contradicen en eso, ¿eh? Ellos sí son. Pero, pero en general su teología es muy individualista, ¿eh? En ese sentido. Tienen problemas de hecho es un concepto que generalmente dicen mucho, no, es que esas cosas de la Iglesia son humanas, como que quitándole la cuestión divina, cuando el mismo Dios es verdadero Dios y verdadero hombre. O sea, yo suelo decir que
a veces critican al Papa, dicen, no, este Papa está poniendo demasiado al ser humano en el centro. Y le digo, pues el que lo puso fue Cristo. O sea, porque ¿Por quién dio la vida a él? No, se hizo hombre. Ese es el punto, se hizo hombre. O sea. El mismo San Juan Pablo II, a propósito, que creo que fue ayer o antes de ayer, el 20 aniversario de su fallecimiento. Antier, el 2. No, ayer, el 2. Ya. Sí. Bueno. Sí, porque los mismos padres de la Iglesia... Redentor hominis, ¿no? Cristo ha enseñado al hombre a ser plenamente hombre, ¿no? De hecho, le digo, los padres de la Iglesia decían que cuando Dios pensó en el hombre, pensó en Cristo. O sea, Él es el prototipo del ser humano como tal. Sí, la imagen y semejanza. Los padres se van a hablar, ¿no? Ya. Que hemos perdido la imagen, pero tenemos que recuperar la semejanza y es Cristo. Ya. Entonces ahí yo digo, entiendo el protestante porque el protestante siempre tiene pues este problema de entender la encarnación, la causa segunda, estos medios que Dios usa, no teniendo ciertamente necesidad de usarlos, pero los ha querido usar. Un agiógrafo, él pudo haber tronado los dedos y sale la Biblia sola, pero ha querido tener agiógrafos, o sea, entonces incluso ese criterio de que él no ha movido la pluma ni la mano del agiógrafo, el geógrafo no entraba en trance, ¿no? Exacto. Y fue movido por Dios para poner, ¿no? Pero aún así conservando sus características de intelectualidad, de libertad, etcétera. Dice el Vaticano II, ¿no? Dice, Dios ha dicho solo y aquello que quería decir, ¿no? Claro. Pero inspirando al autor. Dando la libertad al ser humano de expresarlo de la manera. Por eso a la hora de interpretar, cuando dice también, ¿no? No solamente hay que saber lo que Dios dijo, sino también lo que el autor humano quiso decir dentro de nuestras posibilidades. Y desde ahí, no solamente eso, sino que el sentido va a ir, yo diría, amplificándose, vamos a decirlo así, en el tiempo. Claro. Con las preguntas que cada tiempo le hace. O sea, un texto no va a poder decir siempre exactamente lo mismo, porque no todas las preguntas se le han hecho ya. La historia de la humanidad no ha desaparecido todavía, ¿no? Y luego está esta parte del tipo y el antitipo, ¿eh? O sea, como hay una cuestión concreta, por ejemplo, el Apocalipsis, hay una cuestión concreta, la iglesia del tiempo concretamente, pero eso no quita que hay un mensaje escatológico ya. Pero ¿qué hace que la palabra de Dios sea una palabra válida hoy? Sino la comunidad que la ha transmitido como viva. ¿Y quién tiene la autoridad? No es el individuo, el individuo muere. Y con él hubiese muerto la palabra de Dios. Claro. No. Solo la comunidad cristiana, el pueblo de Dios, la iglesia, el cuerpo de Cristo, ha mantenido viva esa palabra. Y por tanto hoy la puedo yo leer porque el Espíritu Santo la está haciendo actual, hoy, viva. ¿No? Pero no porque se me ha dado a mí el Espíritu Santo, sino porque el Espíritu Santo es el don del pueblo de Dios, que cuando yo por medio de la fe y los sacramentos formo parte también de ese pueblo, recibo también esa gracia. Sí, el segundo era la cuestión litúrgica, y yo detecté la cuestión individualista porque ChatGPT me estaba diciendo los estudios que se han hecho acerca de estas razones, dice, muchos han dado el testimonio de que prefieren una experiencia sensible más personal, una predicación más persuasiva, etcétera, que el rito estrictamente litúrgico concretamente, ¿verdad? Entonces evidentemente entiendo que el ritualismo, lo que le llamamos también el rubricismo, es decir, cumplir la rúbrica sin descubrir el espíritu de la rúbrica, también es un daño, o sea, es una manera equivocada de vivir la liturgia. Pero en el fondo, yo estaba, ahí fue donde me quedé. Estaba diciendo de un doctor en liturgia que entrevisté, que él decía, pues esta cuestión, decía, por ejemplo, cuando después de la Santa Misa se hacen oraciones, por ejemplo, públicas y todo esto de alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, y él hacía referencia en el meme, dice, no sé si estamos entendiendo concretamente Señor mío y Dios mío, cuando levanta la hostia, que aquí en las comunidades hispanas es sí, que la liturgia no es un acto privado e individual, ¿no? Sino que se da el misterio de la salvación comunitaria. Sí, y creo que es lo que más cuesta incluso en nuestros católicos, ¿eh? Sí.
entender que la misma liturgia, a ver, es donde Cristo se hace presente hoy. De hecho, Decíamos, la palabra de Dios se hace presente hoy en la comunidad que la recibe y que la transmite, ¿verdad?, por el don del Espíritu Santo. También la liturgia es el espacio, la obra del pueblo en el que, a través de la alabanza, de la acción de gracias, de la bendición, se hace presente Cristo y su salvación hoy. De hecho, usted pone un ejemplo interesante de, bueno, al menos en el foro privado, ¿eh? No sé si lo ha dicho ya a nivel público, ¿eh? Pero de que termina la misa, usted da la bendición final y todo eso, y al salir hay gente que le pide la bendición. Exactamente. Entonces, pero si la acabo de dar, pero no quiere la bendición para ellos, o no sé, o bendice, da la bendición, pero a su artículo no le cayó agua bendita. Entonces hay que caerle. Entonces, pues ese es el concepto. A mí no me cayó agua. O sea, en el fondo hay un pensamiento protestante ahí, o sea, del sentido individualista de cómo se trabaja la gracia, o sea, Yo no lo veo, no sé si llamarlo un principio protestante ahí o... No, o sea, no explícitamente, o sea, ellos no lo están diciendo protestante. A mí me ha costado entender porque yo me he llevado también sorpresa al principio. Cuando pasaban esas cosas, yo intentaba explicarle, mire, la bendición es esto que quiere decir, benedicere, es el bien decir de Dios, es que Dios confía en nosotros y se compromete en esa bendición a estar, es la promesa de Dios que me acompaña para que yo viva la gracia que Él me da, ¿no? Y que yo le responda. Bueno, entonces la bendición, al final de la misa es un envío. Claro. Es un envío de que aquí lo que hemos vivido ahora lo tenéis que vivir y Dios está con vosotros en esa vivencia, ¿no? Con su gracia. La habéis recibido aquí, su palabra, habéis recibido el cuerpo y la sangre, el sacramento. ¿Qué más bendición quiere? Claro. Pues algo para mí. Padre, me da la bendición, Padre, me da la bendición. Sí, o sea, y me la pedía yo al principio, y yo le decía, pero ¿usted me ha escuchado? ¿Usted me ha escuchado? Entonces la gente se iba y no se iba contenta, se iba enfadada porque el Padre no les quiso dar la bendición. Y eso llegó a mis oídos, ¿no? Y digo, bueno, pues es lo que te decía antes, no todos están preparados para escuchar las cosas o en el momento. Muchos ya la han entendido, muchos la han entendido y han reflexionado y han dicho, pues así es, ¿no? Pero una vez, todavía cuando vienen, dice, no se preocupen, si vienen yo les voy a dar la bendición. Pero le pregunto, digo, has tenido ya mucha bendición aquí en la misa, ¿no? Y dice, sí, Padre, pero digo, que Dios te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo. Es que yo pienso, o sea, yo cuando digo, a ver, yo creo que sí hay casuística en esto, no necesariamente como el principio protestante en cuanto que ellos necesariamente estén como siendo unos protestantes dentro de la iglesia, sino el principio protestante en cuanto a la experiencia individual de la fe, solamente quedarse en experiencia. Lo que yo digo es, si alguien entiende que ha recibido la bendición a nivel comunitario al final de la misa y al final sale ya más con un sentido más devocional o de religiosidad popular. Por el individualismo, dices tú. No, pero digo, sin hablar de individualismo, o sea, puede haber alguien que por una devoción de religiosidad popular, no sé, o sea, simplemente están pasando un momento difícil de matrimonio, supongamos. Ellos entienden que han recibido la bendición y que va a ayudar a esa situación. Y ellos lo entendieron perfectamente. Salen y piden una por ese detalle como de contacto humano, concretamente de que también se les da. Ahí yo no veo problema porque creo que es una cuestión más de religiosidad popular. Pero cuando la persona más bien la pide porque cree que fue insuficiente lo otro, o sea, como que no alcanzó. Que no basta, sí, que no basta. Ahí yo creo que sí hay como la semilla. Me tiene que llegar a mí y yo tengo que percibir que a mí se me ha dado a mí. Sí, porque ahí yo creo que es la semilla de donde han crecido, de hecho, muchas iglesias protestantes, sobre todo entre los más pobres en Centroamérica y todo esto, usted ve, que son de tinte pentecostal, que curiosamente es eso, es el don de lenguas que yo tengo. Es en Centroamérica, sobre todo. Ya, sí, en Centroamérica y todo eso. A mí una vez acá también en una parroquia, una señora casi llorando me decía que por qué Dios no la creía digna. Le digo, ¿a qué se refiere? Dice, tengo sabe cuántos años en el grupo de oración y todo esto, y hasta el momento no he tenido descanso en el espíritu. Y le digo, ¿y desde cuándo usted por no tenerlo no es privilegiada por Dios, etcétera? No, pues yo veo que las almas que pues, más quiere Dios y las que más llama, etcétera, les da este tipo de regalos. Entonces es ahí donde yo digo, ahí empiezo ciertamente un tipo de principio que están muy cerca de que pueda llegar un protestante y decirles, mira, acá tú puedes tener
el don de lenguas, de profecía, tú puedes interpretar sola la Biblia, tú inclusive tú puedes crear tu propia iglesia, o sea, entonces, o sea, puede crecer esa semillita, ¿verdad? Cuando es una cuestión de religiosidad popular, se puede purificar ciertas cosas, pero lo entiendo porque es una cuestión muy que tiene que ver ya más con lo cultural. Y religión como sentimiento, ¿no? Ya. Yo digo, hay como una graduación de individualismo. Está el individualismo intelectual, está el individualismo subjetivo y del sentimiento. También, ya. Y si no siente uno, es que Dios no ha actuado. Ya. Entonces más siente uno y más se dan este tipo de fenómenos, entre comillas, Ya. considerados extraordinarios, porque hay que discernir también Ya, claro. todo este tipo de cosas, más el Espíritu Santo ha actuado y por lo tanto más fuerte y más se nota la presencia. En la misa es un acto de fe. Claro. O sea, la misa no es el sentimiento el que cuenta, es la fe de que el misterio pascual de Cristo se hace presente actuando claro. para la salvación de su pueblo y del mundo en la celebración, en la liturgia de la Iglesia. Claro. Y entender ese misterio es el que nos puede también de nuevo hacer que estemos arraigados a un pueblo, arraigados a un cuerpo, el cuerpo de Cristo, claro. Y que no dependa mi vivencia de la misa tanto del sentimiento que yo he experimentado en esa celebración, sino de la fe que me ha llevado a ella. Ya. Y eso de que dice el cuerpo, porque también luego no crean que solamente es esta una cuestión, por ejemplo, de los grupos más protestantes, más carismáticos y todo esto, porque hasta los grupos más conservadores, tradicionalistas, misa tridentina y todo esto, a veces caen en un rubricismo y cierran el concepto propiamente del litúrgico. A ver, me explico. El Papa va a canonizar ya a Pier Giorgio Frassati, un joven italiano. Él tiene una frase muy buena, dice, era un laico que iba todos los días a misa, y dice, todos los días voy y el Señor me visita cuando comulgo, y después intento pagarle la visita visitándole a los pobres. O sea, la conexión que él hace del acto litúrgico, de decir, no se puede quedar en una cuestión de decir... ¿Frassati o Carlos Acuti? Pier Giorgio Frassati. Sí, a los dos los va a canonizar. A los dos juntos. A los dos va a canonizar. Ajá. Entonces, pero este concepto tampoco se está viendo, porque muchos quedan en el acto litúrgico muy sagrado, misa en latín, lo que quieran y gusten y todo eso, pero luego la conexión de eso con el exterior que nos pone, especialmente con el más necesitado, no hay una vinculación, ¿no? Y el acto de la misa es o sea, no es un acto cerrado que termina ahí, ¿no? Como usted dice, es un envío que se hace, o sea, entonces Y hay otra de las cosas muy típicas, o sea, ¿la misa es aburrida o no es aburrida? ¿De qué depende? Depende de la homilía que ha hecho el cura, de cómo han cantado o cómo no han cantado, de que se haya conseguido mantener el ánimo de las personas de la comunidad exaltado todo el tiempo. Yo creo que esa es la diferencia entre el worship protestante y la liturgia católica. Claro. La liturgia católica no depende de mantener el ánimo exaltado, animado, atento, concentrado todo el momento y con unos decibeles de afectividad y de entusiasmo al 100%, ¿no? No, depende del misterio que se celebra ahí, es Cristo. El centro de la liturgia es Cristo. Por eso a veces los católicos también, y los jóvenes es mucho, no, es que yo me aburro en misa. ¿Qué hace? ¿Por qué se aburren? Bueno, entonces para que no se aburran, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, cuidar la música. Muchas veces los sacerdotes, a ver cómo llegamos, nos pensaba a ver cómo llegamos, ¿no? Con qué palabra, con qué mensaje, cómo se lo vamos a comunicar. Es importante eso. Es importante. Pero ¿no cree que también es un trabajo que prioritariamente las familias tienen que trabajar? Eso para mí es fundamental. Ahí es donde yo porque me refiero, o sea, por ejemplo, si se tiene una vivencia del hogar, de ruido, siempre está o la televisión o el internet o todo eso, entonces y no se tiene una experiencia de silencio, pues es muy complicado poder
profundizar en el misterio a través del mismo. Ahí es donde quería llegar. Sí, porque por ejemplo, y yo lo he experimentado, porque a veces cuando me dicen que dirija alguna hora santa y todo esto, pues yo tengo mis propios cantos, son un poco más contemplativos, etcétera, pero yo a propósito les digo, yo puedo hacer un canto y no se vayan como a sacar de onda, voy a dejar largos momentos de silencio y usted ve que la gente se incomoda. O sea, porque están acostumbrados. Se ponen nerviosos. Las mismas capillas de adoración perpetua, etcétera, aun cuando dicen mantenga silencio, la gente necesita o estar cantando o estar rezando en voz alta. No, eso me costó a mí también en mi comunidad, pero lo conseguimos bastante. Ya saben que cuando hay posesión del Santísimo, guardar silencio. Vamos a estar en silencio, ¿no? Sí. La mayor parte del tiempo. Y la familia, como tú dices, importantísimo. Yo veo ahí la clave, que la familia viva en ese sentido, sí, ese ser iglesia doméstica, donde se va transmitiendo al niño ya en la manera en que nosotros hacemos las cosas, los papás, ¿no? Hacer las cosas, que Jesús está en medio de ellos, que Jesús los conduce, que son discípulos, que tienen una relación de intimidad y de diálogo con Él y van introduciendo dentro de la edad de los niños de una manera adecuada. Ahora, vamos a misa. La misa hay que comportarse esta mañana. Mira, esto es lo que hay que hacer. Vamos a hacer la genuflexión para saludar al Santísimo en silencio. Vamos a hacer un ratito de rodillas de oración. Después ya si te cansas, no resistes mucho, te sientas, te pones de pie. Pero ya ese sentido de decir, aquí venimos a orar, aquí venimos a estar con alguien importante. Claro. Aquí hay que estar de esta manera, preparando. No, pero claro, si ya vas a misa y te dice, bueno, a ver, toma este juguetito para que te vaya entreteniendo, ¿no? O toma este librito para que vayas pintando. No es fácil, a veces hay muchachos que son muy activos, ¿no? Yo he visto que tienen déficit de atención, alguna sí, cosa. Pero bueno, son excepciones. Claro, hay que ver también los casos, ¿no? Pero es una manera de ir preparando la importancia de que allí estamos viviendo algo que nos sobrepasa y que nosotros adoramos y que nosotros acogemos. Y eso es lo que vamos a hacer, que es el don de Dios, que es su gracia y que es la salvación. Sí, porque... Que al final nos va a hacer vivir como cristianos, nos va a cristificar, ¿no? Sí. Ahora, que el padre me aburrió, pues tenemos que cuidar. Nosotros los sacerdotes tenemos que cuidar también la manera de comunicar el mensaje, evidentemente, ¿no? Pero no depende de nosotros que la misa sea válida o no, que el misterio se realice o no se realice, que la palabra nos transforme o no nos transforme, ¿verdad? Claro. Pero tenemos que cuidarla y tenemos que orar para ser canales de gracia, eso es fundamental también. Sí, a veces de una manera irónica, no con mala intención, pero a veces cuando con gente de confianza, que no sé, van a misa y todo eso, y luego quieren como un feedback de uno y dice, estuvo bien bonita la misa, ¿verdad? Y digo, ¿cuándo no está? Sí. Es como decirles, yo les digo así. Qué bonita está la misa, digo, la misa siempre es la misma. ¿Y cuándo no está bonita? Sí, pues se están refiriendo a que les gustó la homilía. O un canto. O los cantos. O sea, hay que preparar también los cantos, evidentemente el canto tiene que acompañar, tiene que ayudar. Claro. Al momento que se está celebrando. Pero que luego también... Y ojalá, yo soy el primero que me gustaría tener el coro sacra que te sube al séptimo cielo, ¿no? Pero en fin, no siempre es posible, la realidad que uno tiene. Exacto, y esa realidad es importante porque tengo un amigo sacerdote que celebra misa en latín y todo esto, pero también celebra el Novus Ordo. Y él dice que una vez le estaban, celebró misa en latín con una comunidad, y al salir de misa, él se tenía que ir corriendo a una parroquia a celebrar el Novus Ordo. Y uno de los parroquianos le dice, lo bueno, padre, es que ya pudo celebrar la verdadera misa. O sea, puede ir para allá, pero lo bueno que ya pudo recibir. Esas cosas. Ya, entonces, y luego se metieron con la cuestión del coro, que eran migrantes, y entonces guitarritas así. Eso es no saber distinguir el rito ya de la celebración de la Eucaristía. Exacto, por eso es lo que digo, o sea, no solamente se da en la parte como más protestantizada en la Iglesia Católica, no sé, los carismáticos, lo que sea, que pueden caer más en esa protestante, sino en los que creen que están llevando una liturgia más ortodoxa, hay cosas que rompen precisamente con el misterio y con el ser mismo de la liturgia, por una mentalidad rígida en ese sentido.
Pero cuando se metieron en la cuestión del coro, el padre le dijo, mira, estoy totalmente de acuerdo, no es el mejor coro, con los instrumentos que usan, ellos no pueden leer gregoriano, por ejemplo, dice, pero te puedo decir una cosa, el señor que dirige el coro se tiene que salir de su trabajo y perder a lo menos 2 horas de trabajo que no le van a pagar, él pide permiso para venir para acá. Yo tengo que poner en la balanza si tener un excelente coro, etcétera, o empezar a valorar que está dejando trabajo, dinero, por irme a prestar este servicio dentro de la iglesia. Entonces, esas son nuevamente las circunstancias que a veces lo que tienes pastorales. también, la comunidad que tienes. No, Yeah. no todos están preparados. Yeah. Y no es fácil prepararlo, no es fácil decirles así, no. Tienes que partir de lo que hay, intentar comunicarles y que ellos también puedan, dentro de todo, hacer algo lo más digno posible. Ya. Pues bueno, básicamente esas eran las 3 razones principales que da ChatGPT y que yo personalmente pues veía que detrás está siempre una cuestión de individualismo, y repito, esto no es como para los católicos que se fueron a las iglesias protestantes por esto, como para picarles en la llaga, sino más que nada como para advertir que si yo al interior de la iglesia estoy manejándome con esos individualismos, no estoy siendo muy distinto a lo que estoy criticando en los protestantes, ¿verdad? O sea, si yo empiezo a estar continuamente... O sea, que tú lo estás diciendo porque se dicen que lo tienen los protestantes, pero lo tenemos dentro. Sí, porque, o sea, es que le podemos criticar a los católicos que se fueron con los protestantes, es que tú eres papa de ti mismo, tú no quieres recibir la autoridad, etcétera. Luego, acto seguido, ves quién le está diciendo eso, y es un católico que ningunea al Papa Francisco. Entonces ahí uno dice, te estás dando cuenta, estás criticándolo porque no respeta la autoridad del Papa, y tú, por activa o por pasiva, estás continuamente bombardeando la autoridad del Papa Francisco, porque no es de tu estilo, de tu sensibilidad teológica, por lo que tú quieras y gustes. Pero entonces ahí hay una contradicción a nivel litúrgico. Ciertamente el individualismo protestante de la sensibilidad y todo esto, hay católicos más de estilo carismático que pueden estar yendo para acá, pero no, repito, no es tanto los que se fueron por ese sentido del sentimentalismo, sino que hasta en la misa tridentina y todo eso hay concepciones individualistas. De hecho, yo lo estaba diciendo, muchos se pueden ir a otra parroquia porque allá me gusta la música, que es más con batería o con lo que sea. Igual el de la misa tridentina puede decir, no, yo voy a misa tridentina porque me gusta el gregoriano. En el fondo son gustos. Sí. En el fondo están yendo por afición personal. Que el gregoriano es la madre del canto litúrgico, al menos de rito latino, de acuerdo a los documentos, nadie niega eso. Pero ni siquiera le estás dando ese valor, sino lo estás poniendo como un gusto personal, el gregoriano, y no en el contexto del misterio y del sentido eclesial, ¿verdad? Que de la liturgia. Entonces, porque luego a veces uno cree que si es un poquito más así, de estilo gregoriano, silencio y todo eso, hasta en eso se puede filtrar deseos personales, ¿verdad? Como decía alguna cosa de San Juan de Ávila, que les decía a las religiosas, dice, nosotros los religiosos tenemos que tener cuidado, dice, porque, por ejemplo, podemos llevar el voto de pobreza, de haber dejado casa, propiedades y todo esto, pero en el monasterio nos afanamos mucho en tener el mejor hábito, en tener el mejor relicario, en tener el mejor, o sea, en detallitos en donde ahí todavía sigue habiendo la cuestión de querer poseer, ¿verdad? O sea, no hay un desprendimiento de acuerdo al voto que hacemos como religiosos, ¿verdad? Entonces, o sea, lo que apunto es de que no creamos que estas razones de individualismo, sea litúrgico, de la sola escritura y de la autoridad, solamente caen en los que ya se fueron para allá, sino cómo se va permeando este ámbito en los que todavía nos decimos católicos, ¿no? Y estar atentos al respecto. Una cosa, con esto de la sola escritura, no voy a decir nombres de los que intervienen en un debate, pero alguien da un argumento que,
ahorita yo digo, no he reaccionado a la argumentación, ¿eh? Pero me parece que era fácil contraargumentar este argumento que para muchos les pareció como demoledor. La infalibilidad del Papa es derivada de la Biblia, en el sentido de que ahí es donde a Pedro se le da la autoridad y todo esto, ¿eh? Eso significa que la Biblia está por encima de la infalibilidad del Papa y que la Biblia, decía el protestante que estaba argumentando, es porque es una extensión de Dios, que no necesita autoridad alguna y por eso la sola escritura basta. Entonces el problema está en que lo que ya tocamos, sí, pero esa palabra de Dios inspirada se dio en personas concretas. Claro, cómo se ha transmitido, cómo se ha escrito. Ya falibles. Es ya la comunidad, la cuestión, la comunidad la ha escrito, la comunidad la ha recibido, la comunidad la ha transmitido y por lo tanto la está interpretando. Claro. Y en ese contexto también esa autoridad bíblica es derivada. Y la infalibilidad del Papa, ten en cuenta que viene también derivada de la infalibilidad de la Iglesia. Ya. Que es también, o que está ligada, por lo tanto, que es en definitiva quien ha transmitido y recibido y hecho las Sagradas Escrituras. Pero, no la Iglesia, que el pueblo de Israel, pueblo de Dios. Claro, porque la revelación es progresiva. Ese concepto de progresividad de la revelación, muchos no la tienen tampoco ni la entienden. Ya. Sí, porque hablaba, por ejemplo, que este también es un concepto que, sobre todo con la cuestión de la intercesión de los santos, les cuesta mucho a ellos entender. Dicen, es que, por ejemplo, si se pide la intercesión de un santo no es omnipresente. ¿Cómo sé que me está escuchando? No es omnipresente. Entonces, lo que yo a veces les digo con un poquito... con algo de ironía les digo, es que ustedes se imaginan el cielo como que Dios tiene, el Espíritu Santo tiene su oficina, acá la X santo, etc. El cielo es Dios mismo, es habitar en él, pero a ellos les cuesta mucho y verlo todo en él. Exacto, verlo todo en él. Entonces claro que hay el omnipresente es Dios, pero el que está en Dios participa. Exacto, y esa participación les cuesta mucho. ¿Por qué? Porque cuesta. Dicen, por eso está el otro, Soli Dei Gloria. Con todo hay una experiencia en algunos santos, como el Padre Pío de Pietrelcina, que es la bilocación. Ya. Cómo han estado presentes en dos sitios a la vez. Claro. Eso es una experiencia que ya está atestiguada por personas. Sí, lo que ellos creen, o sea, entiendo también la buena intención de muchos protestantes, porque me parece digno de que ellos digan Soli Dei Gloria, o sea, solo la gloria a Dios, pero al hacerlo de una manera desvinculada del ser de Dios que ha querido tomar carne, que ha querido las causas segundas, o sea, ese es el problema que ellos tienen. La encarnación, sí, cómo aplicar la encarnación también, sí. En el sentido de una encarnación que tiene que llegar a la institución. Ahí es el problema para ellos. Es la crisis que forma parte también de las crisis modernas, contemporáneas, más diciendo que es la crisis de las instituciones, entre ellas también la Iglesia, en la que también pues ha tenido lugar toda la cuestión del pecado y de los escándalos y de... Claro. Sí, hay una... No vamos a decir que no. Hay una, creo que es referencia de los padres de la Iglesia. ¿Sabes que los argumentos del individualismo y estaba leyendo el otro día a Erasmo de Rotterdam sobre el tratado que dio sobre la libertad que discutía con Lutero. Y tenían los mismos razonamientos y a ellos le decían, es que ustedes pretenden con la sola escritura interpretarla ustedes mismos, entonces ¿a quién hay que hacerlo? Y entre ustedes mismos se van dividiendo y se van... Entonces ¿a quién tendríamos que hacer caso? Si no, hay una... A la ciencia, porque al final el criterio que ellos... Sí, tiene que ser verificable racionalmente. Otro es el de la ciencia, ¿no? Es endiosamiento de la ciencia y que tiene que ser evidente, ¿no? Exacto. ¿Dónde está la evidencia? ¿Dónde está la evidencia? Y no se dan cuenta que también los criterios de crítica textual, de crítica de la forma, de la redacción, etcétera, o la misma historia, no son ciencias exactas. Son ciencias que al final llegan a ser probabilísticas. Es decir, que probablemente esta sea la mejor opción o interpretación que se pueda dar. Claro. Y basar la fe, que te da una certeza
a una probabilidad científica de la que esperas obtener la evidencia, que no te va a dar nunca, porque no son matemáticas ni ciencias exactas, y aún las mismas ciencias, hasta que no se demuestre lo contrario, ¿no? O que no salga otra cosa que nos haga decir otra cosa. Sí, el problema es que inclusive a nivel de la apologética católica, sobre todo la más beligerante respecto al Papa Francisco y todo esto, tiene este matiz de creer que ya se ha entendido todo. Y bueno, yo cito dos cosas. Una, el Catecismo en el numeral 66 dice: la revelación pública, el depósito de la fe ya está dado, pero no está completamente explicitado. Claro. Y eso le cuesta mucho al católico, sobre todo al más conservador, porque ellos dicen, es que no se puede estar cambiando, es que no se está cambiando, se está entendiendo con mayor profundidad una realidad en un contexto, y eso para ellos es cambiar, eso es cambiar la doctrina, no. Una cosa es cambiar la doctrina, otra cosa es explicitarla. Y hay una doctrina que nosotros mismos decimos es infalible y otra que no es infalible, puede ser reformada. Claro. Entonces hay ciertas doctrinas que sí han cambiado del Concilio Vaticano para acá. La libertad religiosa no se entendía como se entiende hoy, ¿eh? Claro. Pero estaban las bases, a pesar de... El problema es que temas, ¿no? entra la cuestión de la sospecha que esos cambios vienen más por ciertas infiltraciones ideológicas en la Iglesia que querías por el Espíritu Santo, ¿eh? Entonces, sí, porque hay un mundo malo y el mundo es malo y la Iglesia siempre está la Iglesia es sociedad perfecta y... Ese es el problema, Sí, llegar a... Y que se ha infectado por el pecado masónico. Sí, empiezan con esas cuestiones, entonces, inclusive es chistoso porque hablan de los frutos del Concilio Vaticano II, ya le están haciendo una revisión al Concilio Vaticano II, cuando el mismo Benedicto XVI, poquito antes de morir, lo mencionó. El Concilio Vaticano II aún no está totalmente implementado. Todos los papas, Juan Pablo II también lo dijo, él también. Pero, o sea, ¿cómo pueden empezar a evaluar algo como si ya hubiera estado terminado? Mira, la conclusión, el veredicto es que el Concilio Vaticano II no sirvió, si ni siquiera todavía está implementado. No, todavía no se le ha sacado todo lo que hay que sacar. Claro. Entonces, entre esos extremos, yo le digo a la gente que cuídense, o sea, de los que les queda chico el Concilio Vaticano y empiezan a decir, es que los frutos del Concilio Vaticano, miren, la deserción de vocaciones. Antes del Concilio Vaticano II, los seminarios estaban llenos, ¿verdad? De entrada me parece un parámetro cuando ellos se quieren distanciar mucho del mundo, Iglesia y mundo, no en el mundo como enemigo del alma, que se entiende que sí, pero mundo como la parte secular. Y es un pensamiento muy secular estar midiendo las cosas por el número. O sea, un retiro no puede ser efectivo simplemente porque se llenó. Y ellos parece que para ellos es signo de que las cosas van bien cuando un seminario está lleno. Entonces, los números. Y que ahora, porque no está lleno, entonces es signo de que la cosa ha fracasado del Concilio Vaticano II en adelante. Puede ser por los números, a veces no aprendemos del Evangelio tampoco. Jesús murió solo. Y creo que usted me había dicho, o sea, porque evidentemente yo soy del 81, a mí no me tocó mucho de la implementación del Concilio Vaticano II y todo esto, al menos en sus inicios, pero creo que sí fue usted el que me dijo de no haberse hecho el Concilio Vaticano II, más bien la Iglesia venía en un encontronazo ante la realidad concreta de la... se hubiese hecho secta. Hay muchos que lo piensan. Es verdad que después del Concilio Vaticano II ha habido siempre aplicaciones... Sí, abusivas, sí, totalmente, sí. Gracias al Concilio Vaticano II, la Iglesia todavía puede dialogar con el mundo. Claro. Que era la finalidad. Sí, y eso es interesante porque hasta los que están en contra del Concilio Vaticano pueden reconocer
los efectos... Hemos quedado en una pieza de museo, es lo que Sí. el Papa Francisco también ha dicho muchas veces. Sí, no, le digo que aún inclusive ellos, claro, respecto a los protestantes, califican lo pernicioso que es el modelo de secta como tal. Pero sin lo que el aporte del Concilio Vaticano II, ¿qué tanto de la Iglesia hubiera terminado realmente como secta también? Y luego también está el principio de Iglesia siempre reformanda, que la Iglesia va peregrinando, o sea, el concepto de tenerlo ya todo claro y seguro parecería que para muchos es muy importante, ¿no? Pero dice el Papa Francisco, dice que quien quiera tenerlo todo claro y seguro usurpa la omnipotencia de Dios, porque en pocas palabras quiere ser Dios, que es el único que tiene todo claro y seguro, o terminar agotando el misterio, ¿eh? El misterio es misterio, o sea, no se puede profundizar, pero no se puede agotar. Pues bueno, yo creo que más o menos le dimos vueltas, ¿sí? 1 hora exacta. Si tienen... Es aquí, pues, mientras que estamos haciendo la fila de freeway. Ya, sí, aquí se le da el problema ahorita del tráfico, pero espero les pueda ayudar y entender que evidentemente tenemos que estar firmes en la fe, y que formarse es importante y todo esto, pero porque yo les decía a la gente que también con esta cuestión como lo que la consulta fue con ChatGPT sobre católicos que dejan ser católicos para ser protestantes, uno puede llegar como a un tipo de narcisismo de decir yo soy orgullosamente católico y todo eso, y hay una autoafirmación, pero que no parte concretamente de una serena confianza en que esta es la iglesia fundada por Cristo, sino es como ¿cómo le llaman en psicología? Un mecanismo de defensa, porque cuando ve un poco la apologética que es agresiva y todo eso, tú dices, esta persona tiene la serenidad de saber que está en la iglesia correcta, o más bien se siente amenazado precisamente porque no tiene su fe fuerte, que necesita por eso proyectarla. Ya. De una forma que sí. Porque el que está seguro, por ejemplo, o sea, a mí que me digan turco, africano, lo que sea, o sea, yo sé que soy mexicano, o sea, no me quita, o sea, no me quita la paz. Pero si yo empiezo a hacer de esto una guerra y todo esto, a lo menos cabe la probabilidad de que ni siquiera estoy convencido de que soy mexicano, o sea... Es lo que decía también Juan 23. Creo que era Juan 23, si no me equivoco. Que la verdad se impone por sí misma. No hace falta gritar Ya. para imponerlo. Ya. Luego me acuerdo que una vez hablamos en privado también la cuestión de cómo la propia experiencia personal a veces termina teniendo más peso o marcando la fe. A lo que me refiero es lo vemos ahorita mucho en los movimientos políticos de izquierda y de derechas. No sé, antes yo era de izquierda y entonces era pro LGBT, pro ideología de género, pro aborto, pro todo esto, y quemaba iglesias y la iglesia es lo peor y todo esto. Luego algunos de ellos se convierten y ahora el mismo odio lo lanzan al revés. Entonces lo que yo percibo es que Marían herejes también, o cómo es la cosa. Sí, no, pero lo que yo refiero es decir, se habla de conversión, pero estrictamente hablando ahí no, o sea, simplemente se le puso un diferente disfraz al mismo odio, al mismo resentimiento. O sea, yo antes odiaba la iglesia católica, ahora soy católico y yo odio todo lo que no es de la iglesia católica. No sé si me explico en esa cuestión de que a veces no sé si decir los propios traumas, a las propias insatisfacciones. Son más bien opciones de deficiencias psicoafectivas Sí. de la persona, más que convicciones y experiencias auténticas de fe. Sí, porque el comportamiento, le digo, agresivo antes contra la iglesia católica, ahora que estoy en la iglesia católica, sigo teniendo esa ira y sigo teniendo esas frustraciones, ahora las lanzo en contra de los protestantes. Si se cambia de objetivo, pero la frustración sigue ahí. La persona no ha cambiado. Exacto, no ha cambiado. O sea, no ha habido una conversión auténtica.
Eso es curioso. Creo que de hecho, ahorita no lo tengo. Usted me recomendó un libro creo que es alguien que habla de esta cuestión, de la cuestión psicológica de la persona, de cómo imprime también la cuestión de la fe. Hay muchos de espiritualidad. La espiritualidad siempre hay que tener en cuenta en el discernimiento lo que es de la persona propio y para distinguirlo del Espíritu Santo, y sabiendo que el Espíritu Santo también actúa en la manera de ser de la persona, claro, de una forma única. Claro. Ese trabajo de discernimiento siempre en un cristiano tiene que estar presente. Claro. Siempre. Para distinguir, a ver que lo que viene de mí, lo que viene del Espíritu, si el Espíritu está actuando a través de mí, justo porque yo soy así, actúa de esta manera, ¿no? Yeah. Hay que verlo también. Pero evidentemente una persona que crea una lucha con otras personas, yo no creo que eso venga del Espíritu Santo. Claro. No estamos hablando en que no haya que dar razón, exacto, totalmente. No se trata de eso, que yo tenga que saber explicar mi fe, y saber razonarla y saberlo. Eso evidentemente forma parte de la experiencia de fe, de la formación y de una fe adulta. Sí, el problema es cuando la supuesta dar razón de mi fe no es el hecho propiamente de dar razón a la fe, sino la proyección de mi frustración, sí, en contra de se convierte en una batalla contra otros. Yeah. El Papa tiene una frase así a nivel de Biblia, ¿no? La Biblia convertida en un arma arrojadiza. Exacto. Contra los demás. Que es también las reglas que yo sé que muchos no están de acuerdo, pero que de las restricciones que ha puesto a la misa tridentina y todo esto, el Papa lo ha dicho, muchos han convertido precisamente esta misa en una piedra arrojadiza continua. Ya, exacto. Entonces, desde ahí, pues, cómo defenderse. Pero también le mencionaba un poco en privado, no voy a mencionar nombres, ¿verdad? Pero estábamos escuchando ya hace tiempo, mi esposa y yo, a un protestante sobre una conferencia, me parece bastante agresiva en contra de la Virgen y por ahí un poco hasta vulgar, pero la manera que expresaba y todo esto, y ya bueno, el callo que uno tiene también la evangelización y de sus propias miserias, yo le dije a mi esposa, casi te lo aseguro que este hombre tiene problemas con la figura materna. Y luego me encuentro otro video de este hermano en donde cuenta tu testimonio y parece que la madre lo abandonó, y creo que se quedó con la abuela, etc. Y esto evidentemente no lo hago por un juicio personal de ello. Mi solidaridad en él, en esta situación que él no decidió vivir, ¿verdad? Como tal. Pero sin lugar a dudas, la experiencia con la figura materna, claro que ha determinado algo, el concepto de entender, por ejemplo, a la Virgen, ¿verdad? Porque a veces ironiza mucho en el sentido de la madre como tal, ¿verdad? Pero pues es entender que a veces, inclusive que los católicos no lo tomemos tan personal, o si me preguntan, él no creo que tenga problemas con la Virgen, sino que es con la figura materna, que todavía falta procesarlo en su psique, ¿verdad? Entonces no se le pueden pedir. Y por ende, posiblemente con la figura de la mujer. Puede ser también, exacto. Porque eso es, en los años 80 y 90 se desarrolló mucho la aplicación de la psicología individual en las distintas escuelas a cómo influye en la espiritualidad y en nuestra imagen de Dios, sea paterna o sea materna. Y algunos libros que se llamaban también hija de su madre, hija de su padre, ¿no? O hijo de su padre, la ausencia del padre en la familia. Eran estudios que se iban realizando y cómo iban influyendo también a la hora de nosotros percibir y de relacionarnos con el mismo Dios. Claro. Incluso a nivel de rechazo y a nivel de aceptación, a nivel que nos ayuda o a nivel que encontramos dificultad. Y eso es nuestra relación con el padre o con la madre, y eso va a implicar también evidentemente la figura materna o la figura femenina en nuestra vida. Claro. Yo, para mí de nuevo, cuando hablamos de la Virgen María, yo te digo, hay un vídeo que he hecho yo sobre los hermanos de Jesús, que mi vídeo no sabes tú que no lo ve mucha gente, ¿no? Este ha tenido más de 1000 comentarios y todos han sido de personas no católicas que me han hablado de este tema
y no siempre muy respetuosamente, pero los argumentos ya los sabemos todos, ¿no? Claro. Pero en el fondo, para mí, sigue habiendo ese no entendimiento de la encarnación del Hijo de Dios. Y a la vez también la concepción de que Jesús no fue un hombre como cualquier hombre. Y por lo tanto no vino de una mujer que era como cualquier mujer. Claro. Él preparó esa venida y lo preparó a través de todo lo que conocemos nosotros como dogma de la Inmaculada Concepción, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque Él ha preparado la morada donde Él va a estar. Tiene que ser. Y uno me preguntaba, entonces, Cristo no puede venir donde no hay algo puro, donde hay pecado. Digo, pues no ha podido, no podía venir de una pecadora. Tenía que haber venido de alguien que Él la ha redimido con anticipación, ¿verdad?, de todo pecado, de la posibilidad de cometer pecado. Claro. Dándole la gracia de ser concebida sin pecado. Que luego la que sí les doy por buena en ciertas circunstancias a los protestantes es que muchas veces la manera de cómo se vive la devoción mariana por parte de algunos católicos, pues sí da malinterpretación, ¿verdad? Porque, sí, por ejemplo, si la persona se sabe los mensajes de la Virgen de Medjugorje, pero no sabe palabra de Dios, pues ahí está un poco el problema, o sea, o está más interesada en apariciones que... No estamos hablando de eso, estamos hablando del concepto más genuino. Exacto, de la maternidad de María, maternidad divina, exacto, maternidad humana. Por lo tanto, todo lo que conlleva dentro de nuestra fe, que va ligado a Jesucristo. A Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bueno, va ligado, no es otro tema, pero... Habla todos los dogmas marianos hablan de Cristo, son cristológicos, ¿no? ¿Usted qué piensa del nombramiento del Papa Francisco, de esta religiosa al frente de un dicasterio y que va abriendo puertas sin darles cuestiones sacramentales como la ordenación sacerdotal y todo ese tipo de cosas? A mí me parece bien, precisamente por eso, o sea, la óptica de la mujer tiene sus particularidades distintas a la del varón, pero usted ¿cómo lo ve estas puertas que ha abierto el Papa Francisco respecto a esto de la mujer en un cargo? Si él la ha abierto es porque yo creo que va ligado a todos los procesos que él va abriendo en la Iglesia, y que lo va abriendo no solamente a nivel de tomar decisiones concretas, como es en este caso, sino también de reflexión teológica y de ver también y profundizar cómo el ministerio apostólico se tiene que realizar en la Iglesia, sea a un nivel doctrinal, de enseñanza, administrativo, legislativo. Entonces hay niveles en los que la mujer puede tener una participación que no va ligada tanto al ministerio sacerdotal, propiamente dicho, ¿no? Porque prácticamente va ligado al sacerdocio común también. Exactamente, porque esa es la cuestión, ¿no? De que el Papa Francisco está tratando de entender cómo de alguna manera, más allá de si bien o mal intencionada, la autoridad también se acumuló, autoridad que no necesariamente es vinculante al sacramento del orden concretamente, pero muchos tipos de autoridad se vincularon siempre solo a la jerarquía. Y ahorita con la cuestión de la sinodalidad, él como que está abriendo un parteaguas en el sentido de decir, no es descabellado como administrar ciertos niveles de autoridad fuera del sacerdote o del obispo. Hay que tener miedo, dice el Papa, se va aplicando su principio de que prefiere una iglesia accidentada que una iglesia segura. Nadie dice que todo lo que está haciendo el Papa ahora es lo que se va a quedar. Él está abriendo puertas, abriendo procesos, abriendo caminos que hay que seguir caminándolos para saber lo que tenemos que dejar y con qué nos tenemos que quedar. Exacto. Para seguir siendo una iglesia significativa también en su estructura, para que no convertamos la estructura en la tradición inmutable, que es una estructura externa. Hay elementos de la estructura que quedarán, pero hay elementos de la estructura que pueden ser modificados. La iglesia no siempre ha funcionado de la misma manera desde el inicio. Ha ido estructurándose también en
en medio de las culturas en las que ha ido viviendo. De nuevo, el principio de la encarnación, la inculturación del Evangelio para la evangelización de las culturas. Ya. Aunque muchos, de hecho, que se contraponen precisamente, prácticamente que por activa o por pasiva, afirman que la estructura, no sé, por ejemplo, que se definió en Trento es básicamente la estructura que, de hecho, dicen, es la iglesia de siempre. Y ahí hay unos brincos históricos tremendos, incluso a nivel de organización social. De hecho, el padre Gustavo, ¿sí era el argentino? Sí, su amigo. Sí, padre Gustavo. Sí. Cuando fuimos al museo coreano, no sé por qué salió el tema, y dijo una cosa muy buena, dice, yo siempre me he quedado de que, por ejemplo, estos grupos de católicos que dicen, porque hubo la película esta del Apocalipsis, en donde se dice que después de Trento básicamente no puede haber ningún tipo de renovación, innovación, nada absolutamente, ¿verdad? Que Trento es básicamente el culmen de lo que es la iglesia, y de ahí ya no se puede cambiar nada, ¿eh? Todo lo demás serán concilios pastorales, etcétera, pero no vinculantes, etcétera. Entonces, y el padre Gustavo dice, mira, yo aquí con puro sentido común, si los apóstoles, los primeros cristianos, vieran la iglesia de Trento, verían la iglesia a la que pertenecen ellos, ¿se reconocerían ahí? Interesante la pregunta, ya con esa, o sea, los primeros cristianos al ver Trento se reconocerían. Seamos honestos, que eso no hay que pretenderlo, ya. No hay que pretenderlo, pero a la vez también para ver lo ridículo que es afirmar eso. Claro. Sí, o sea, si vamos a la sustancia, evidente estamos hablando de la misma iglesia, pero exactamente ahí uno puede empezar a diferenciar entre lo sustancial y lo accidental, las cuestiones que pueden ser cambiables. La historia, sus estructuras, políticos, sociales, económicas. Sí, o sea, sustancialmente la misa de Trento y la misa de los primeros cristianos se va a democratizar y la iglesia no es democrática. Están súper asustados con eso ya. Pero ciertamente sí que, o por ejemplo, un predicador decía, es que la liturgia no puede tener elementos culturales. La iglesia y yo le decía, ¿tú crees que la casulla romana no tiene nada que ver con lo cultural de allá? Y los ritos litúrgicos que tienen distintos símbolos, distintos vestimenta también, porque se han desarrollado en pueblos diversos. Claro. Sí, son realidades que... Y luego a veces creo que injusto, padre, porque todavía no logro inventarme un término para que pueda redondear esta realidad, que es como, no sé si decir latinocentrismo respecto al rito latino, porque luego la misa tridentina es la misa de siempre, es la misa tradicional, y luego no son tradicionales también el copto, no es tradicional también el bizantino. La misa que celebramos después del Vaticano II, el rito, el Novus Ordo, entonces contiene yo siempre digo, no, la misa tradicional, que es la que contiene la tradición. ¿Cuál es la tradición respecto a la Eucaristía? ¿El rito o la realidad del misterio, del sacramento? Claro. Es el sacramento del cuerpo y la sangre del Señor. Esa es la tradición. Claro. Se puede transmitir en rito. El ejemplo es que en la iglesia hay muchos ritos, no solamente el latino, ¿verdad? Eso significa que se puede transmitir en ritos distintos. Los ritos son los elementos cambiables. Porque hay que transmiten la tradición, claro, la verdadera, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Sí, a lo que refieres de que muchas veces el rito latino, que ciertamente es el que más se difundió, por muchas cuestiones, que inclusive tienen razones políticas y todo eso, que fue el que se extendió más en el mundo. Sí, se centralizó más. Pero... Y porque las iglesias también que evangelizaron los pueblos de Latinoamérica, pues era del Tino, ya. No, y sí, siempre fue una iglesia más misionera, exacto, ya. Entonces, o sea, nadie quita esa cuestión, pero en la historia sí ha habido abusos respecto a esta parte de la iglesia, porque, por ejemplo, yo en el acercamiento con ritos orientales, en comunión con el Papa, muchos no tienen de hecho tanto tiempo de que han reconocido la autoridad del Papa. La reconocían, pero hubo un quiebre fuerte
porque históricamente, eso yo no lo sabía, históricamente hubo momentos en donde Roma quería cambiarle su liturgia y poner el rito latino. Les quería poner varias cuestiones de medidas. Entonces, ahí de hecho, como nunca ha crecido el diálogo con las iglesias orientales, como después del Concilio Vaticano II. O sea, Pablo VI abrió unos puentes tremendos en ese sentido. ¿Por qué? Porque ahora se reconoce que ustedes son católicos, están en comunión con el Papa, pero tienen una legítima, si me permite, autonomía, y que la iglesia les respeta también sus formas y todo esto. Porque creo que a veces sí ha habido como con lo que es... Han estado en tensión. Sí. Y son cuestiones, pues que tienen que a veces hasta... Yo sí creo que la cuestión, por ejemplo, del cisma de Oriente tuvo razones más políticas, sociales, que realmente doctrinales, porque lo del Filioque ya está muy claro que es... Ellos creen en realidad lo mismo que nosotros, pero es otra perspectiva de donde se mira el misterio. Que eso es lo mismo que dice, procede del Padre por medio del Hijo. Ajá. Es decir, procede del Padre y del Hijo, ¿no? Son los dos principios del Espíritu Santo, aspiración. Es decir, del Padre por medio de... Y eso es aceptado. Claro. No, y es que, por ejemplo, el Papa Francisco, el año pasado, a finales, agregó al martirologio romano a San Isaac de Nínive, que ya mucho lo estaba teniendo. Es que era nestoriano y todo, y la iglesia firmó, de hecho, con Juan Pablo II, una declaración de fe con las iglesias, entre comillas, nestorianas, siriacas, y se han dado cuenta que la división se dio simplemente porque no se interpretó de que se creía lo mismo, pero desde diferente óptica. O sea, están viendo la misma realidad y creen lo mismo, pero ellos contemplan otra óptica de... Casper lo explica en su libro sobre Dios. Explica que como partiendo de imágenes distintas, la iglesia griega y la latina llegaron a conclusiones distintas, ¿no? Pero, o sea, es la misma, no distinta en cuanto a la visión de la terminología teológica. Llegaron a eso que te decía, uno procede del Padre y del Hijo, procede del Padre por medio del Hijo, usando la imagen del amor o del conocimiento del verbo, ¿no? De la palabra de Dios. Sí, se me hacía interesante. Hay un documental ya es como creo que de los 70s, el documental viejo, de un periodista. Se ve que es como un poco antirreligioso, no sé si qué tan buena intención fue, pero se fue a Rumanía a hacer entrevistas con la mayoría de iglesia ortodoxa, y cuando va con un monje, y la oración propia de los orientales no es el rosario, es la oración del nombre de Jesús. Señor Jesucristo, si necesita bajarlo, está bien. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, pecador. ¿Cómo? ¿Se le ha caído? Bueno, está bien. Espera a ver si no se escuchó por acá. Ya. Si no, ojalá que se haya escuchado acá y luego lo edito. Pero en esa parte del Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, pecador. ¿Sí? Se me quedó aquí la... Oh, mire. Ya. Me quité la bolsa. Está Ya bien. lleva un rato. No, yo creo que ojalá que haya alcanzado a agarrar acá el audio. Pero entonces el periodista, racionalizando esta oración, el monje no digo que se desespera, pero se incomoda y le termina diciendo: ¿usted no entiende que cuando se reza no se teologiza? Eso es muy del rito oriental. Ellos en muchas realidades teológicas no las han profundizado tanto porque ellos tienen esta cuestión, como si quieren, más contemplativo, menos racional. Porque nosotros tenemos la tradición esta griega, escolástica y todo eso, que todo lo pensamos. Tenemos Santo Tomás de Aquino, y luego muchos ritos orientales no están por ahí, no van por ahí. La fe la traducen
bajo otra óptica, no en la cuestión filosófica. Siempre que he estudiado teología, dice, no, la teología incluso la tienes que orar. Ya. No, y luego esta parte que decía Benedicto XVI, que lo decía como manera de sugerencia, posiblemente un primer paso respecto, por ejemplo, a los ortodoxos, es permitirles que regresen sin aceptar inclusive los dogmas que posterior al 1054 la Iglesia ha tenido. ¿Por qué? En un legítimo respeto a los procesos. La Iglesia también ha definido dogmas, se ha llevado su tiempo, ha llevado pensamiento, ha llevado reflexión y todo esto. El sensus fidelium de latino no ha evolucionado, ha crecido, ya. O se ha desarrollado de la misma manera que el oriental, no. Por las culturas distintas. Es como que si dijera el Papa Benedicto, los ortodoxos muy probablemente van a aceptar el purgatorio, por ejemplo, pero hoy no. ¿Por qué? Porque no van al mismo paso, y no es porque nosotros vayamos mejor, son realidades culturales, históricas muy distintas. Pues Occidente sí ha estado influenciado por una cuestión greco-latina, ¿verdad? Y escolástica, toda esta cuestión filosófica. Y no es que no haya, o sea, nada más hay que ver a San Juan Crisóstomo, tremendo teólogo, pero en general son iglesias que no pasan tanto por el razonamiento teológico de la fe, sino por una vivencia más mística, si se quiere decir de alguna manera. Pero bueno, ya casi estamos llegando, así que los dejamos. Esperemos que les sirva. Estoy pensando a ver chance y cortarlo en pedacitos, porque hemos tratado diferentes temas, o dejarlo completo y ya después sacar los clips como tal. Tú mismo saca clips, porque también se estará el diálogo un poquito pesado, lento, ¿no? Ya. Y pendiente de la carretera y de... Ya. Sí, pues está... ahorita en algunos está de moda los vlogs que duran 2-3 horas. Sí, pero pues bueno, creo que hay material. Al padre también lo pueden seguir en YouTube, en TikTok también está activo. ¿Cómo lo localizan, padre? El padre Nicolás Sánchez Toledano. ¿Lo buscan así? Padre Nicolás sí. Sánchez Toledano. Y ahí hay contenido. Él sube las clases que da a su comunidad sobre el catecismo. También hace reflexión los domingos del Evangelio. En la lectura del domingo, centrado más en el Evangelio. Ya. Y a veces también pues toca algunos temas de actualidad. Shorts según el Evangelio de cada día. O eso también para alguien. Pero eso ahora me está costando un poquito más hacerlo. Es que se lleva su tiempo eso. Sí. O sea, cuando ven un short de 1 o 3 minutos, uno creyera que se hace rápido, pero a veces dura más la edición sí. Entonces, pero bueno, ahí lo pueden buscar como Padre Nicolás Sánchez Toledano y ver el contenido. Esperamos todo que uno no tiene equipo, uno lo hace todo. Claro, ya. Sí, no, y hay otros que sí tienen hasta managers y todo. Pero acá toca hacerlo uno. Pues nada, no sé si nos puede dar su bendición, Padre, y cerramos aquí. Un saludo a todos y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Amén. Bueno, que Dios les bendiga.